Que nos revele las tendencias de las grandes tormentas tropicales. Estudiar el pasado, esperamos que pueda ayudarnos a entender mejor el presente y predecir mejor el futuro. Con el clima del planeta en estado de cambio, ¿hasta qué punto estamos preparados para sobrevivir a los huracanes del siglo XXII? Vientos de cambio. Una nueva tormenta se está fortaleciendo sobre el océano y virando en dirección a tierra. ¿En qué mundo climático se moverán estos sistemas meteorológicos dentro de 100 años? Sus predicciones sobre el clima le valieron al climatólogo Jean-Pascal Van Ypersel el Premio Nobel de Ciencias. El clima va a cambiar en los próximos 100 años, principalmente debido a las actividades humanas y los gases de efecto invernadero. El cambio más importante será un calentamiento medio de la temperatura en la superficie del planeta y habrá cambios en la actividad tormentosa del Atlántico. Los cambios que experimentan esas tormentas preocupan a científicos y meteorólogos de la comunidad de investigación de huracanes en Miami. Existe un importante debate sobre cómo los huracanes pueden cambiar a medida que cambia el clima. Hay modeladores informáticos trabajando con escenarios de dentro de 100 años y muestran una mayor energía potencial disponible para los huracanes. La mayor parte de estos modelos climáticos dicen que tendremos un número menor de tormentas y huracanes a medida que aumente el calentamiento. Pero los científicos dicen también que los huracanes serán más poderosos. La fuerza de su impacto en tierra convirtió al Sandy en el segundo huracán más costoso de la historia. Durante la noche del 28 de octubre de 2012, cambió la vida de miles de personas. Esto es parte de los 5,5 kilómetros que ocupa Brick Township, en la isla Barrera. Y estas son las secuelas de la supertormenta huracán Sandy. Esa casa que ven estaba en la playa y fue arrastrada hacia aquí. Debajo de esta hay una camioneta y también la carretilla elevadora que han visto. Solo la fuerza del agua fue realmente increíble. Cuando miras a tu alrededor y ves la devastación, yo he vivido aquí toda mi vida y jamás imaginé que vería algo así. A pesar de su gran tamaño, se trataba de una modesta tormenta de categoría 1, una tormenta mortífera. ¿Pero se trataba de la supertormenta del futuro? Estábamos aquí el año pasado cuando pasó el Irene, y el agua llegó hasta el borde del paseo. Nunca llegó más lejos y no produjo ningún daño. Hay gente que lleva aquí mucho más tiempo que yo. Dicen que en todos los años que llevan aquí, 50, nunca han visto algo parecido. Y pueden ver lo que ha hecho. La verdad es que nadie podía imaginar que el daño pudiera ser tan grande. Si la tormenta solo tenía vientos relativamente débiles, ¿por qué fue tan destructiva? Sandy estaba produciendo vientos huracanados con fuerza 5, pero era una tormenta muy grande. Su área de vientos de fuerza de tormenta tropical se extendía desde las dos Carolinas hasta gran parte de Nueva Inglaterra. Cuando hablamos de tamaño de tormenta y de tamaño de marejada, es muy importante tener en cuenta de qué manera la tormenta empuja el agua hacia la costa. Si colocamos la mano en la superficie de una piscina y empujamos un poco de agua, no moveremos mucha, pero si empujamos con todo el brazo, moveremos una gran cantidad de agua, y eso es lo que sucede con una gran tormenta. Por tanto, no se trata solo de la frecuencia con que golpearán las tormentas, sino de lo dañinas que serán en términos de tamaño y fuerza. Los satélites alrededor de nuestro planeta recopilan datos para los modelos informáticos de futuras tendencias en la actividad de huracanes. ¿Tenemos en la base de datos más tormentas y huracanes de los que teníamos hace años? Por supuesto que sí. Y la razón, en mi opinión, la razón principal es el avance en las observaciones. Y si nos paramos a pensarlo antes de que tuviéramos satélites, ¿cómo sabíamos que había un huracán en medio del océano Atlántico? Antes no contábamos con mediciones de satélites de buena calidad.
Por lo tanto, solo tenemos registros relativamente recientes para hablar de tendencias en la actividad de los huracanes. Los registros meteorológicos oficiales se remontan a hace solo unos 160 años. Para ampliar nuestra base de datos en lo que concierne a dónde y cuándo han golpeado los huracanes, necesitamos investigar en el pasado. Muy bien, ya está. Los últimos 160 años es un periodo de tiempo demasiado corto para que podamos comprender las frecuencias de huracanes muy intensos, pero muy singulares. Esa es la razón por la que intentamos ampliar ese registro. Ese periodo de observación de 160 años a 2000 o 3000 años. Intentamos poder tener un periodo de tiempo más largo durante el cual hubo más huracanes como el Katrina. Ya. Bien. Pero el pasado no revela sus secretos con facilidad. De manera que parte de los objetivos de nuestro trabajo aquí es tratar de encontrar evidencias de antiguos huracanes e intentar reconstruir las frecuencias durante los últimos cientos o miles de años. El equipo está buscando restos de capas de arena en los depósitos cenagosos del pantano, signos reveladores de un poderoso huracán del pasado. La propia Tierra sirve como archivo natural de miles de años de fenómenos meteorológicos. Cuando saquemos el testigo, esperamos que el depósito de la marejada ciclónica tenga un carácter distinto visualmente, porque la composición mineral y química puede ser diferente. Y también el depósito de la marejada ciclónica puede tener una textura distinta. Esta madera que está colocada de forma horizontal pudo haber sido arrastrada por el agua. Pero basta con fijarse en el color para ver que hay tonos muy diferentes. Esto es con toda probabilidad un depósito del huracán Isaac, que va desde aquí hasta más o menos aquí. Pero cuando llegamos aquí podemos ver las laminaciones de limo y arcilla, preciosas capas que forman franjas, unas más oscuras y otras más claras. Este material puede tener miles de años de antigüedad. Analizando muchos testigos en una misma zona, serán capaces de averiguar con qué frecuencia han tenido lugar las grandes tormentas. Hemos descubierto que los huracanes más intensos, como los de categoría 4 y 5, suelen impactar en el mismo sitio probablemente una vez cada 300 años, más o menos. El estudio de los ciclos en la actividad de los huracanes a lo largo del tiempo ayuda a geólogos y climatólogos a formarse una opinión sobre las futuras tendencias climáticas. Reunir toda esa información proporciona una imagen relativamente completa de cómo ha evolucionado el clima en el pasado. Esa imagen es muy útil para validar los modelos climáticos, para confiar en ellos cuando se utilicen para estudiar el futuro. Complejos modelos informáticos llevan a los investigadores a pensar que los huracanes pueden ser menos frecuentes, pero no proporcionan una visión total. En un clima más cálido, los huracanes podrían ser más intensos, aunque serían menos frecuentes. Eso significa que habrá menos tormentas en general, pero que un mayor número de ellas serán más devastadoras que los grandes huracanes que conocemos actualmente. Un huracán sigue siendo un fenómeno poco común y nuestra memoria es muy corta. He visto muchos huracanes, incluso aquí en Miami. Tuvimos uno de categoría 5, el huracán Andrew, en 1992, pero con el tiempo la gente olvida lo que pueden llegar a hacer estas tormentas. Las sociedades afectadas harán bien en recordar estas grandes tormentas, porque el pasado puede ayudarnos a prepararnos para futuros impactos. Un país que no ha olvidado los mortíferos efectos de los huracanes es Cuba.
José Rubiera, director del Servicio Meteorológico, recuerda un momento de inflexión en la planificación para hacer frente a las tormentas. El huracán Flora fue el primer huracán que golpeó Cuba después de la Revolución. Fue en 1963. Fue la segunda catástrofe natural más grande de la historia de Cuba. Fidel Castro se quedó muy afectado por la cantidad de víctimas que se cobró aquel huracán en nuestro país. Fue un huracán terrible. Cuando Cuba evaluó los costes, la respuesta de Castro fue crear un nuevo instituto de meteorología con un énfasis especial en la predicción de huracanes. En la sociedad cubana, las lecciones del huracán Flora se ponen siempre en práctica. Las órdenes de evacuación se obedecen, la construcción urbanística está estrechamente regulada y las previsiones meteorológicas son muy claras y las realiza un solo organismo. Efectivamente, seguimos con más. La tormenta tropical Isaac continúa su paso por el Caribe insular. Y a esta hora nos vamos a comunicar con el doctor José Rubiera, el director del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Bueno, aquí tenemos la última secuencia. Estos boletines son el punto de referencia de un plan estatal de acción contra los huracanes que la población cumple a rajatabla. La fuerza de sus vientos hasta 100 kilómetros por hora. La presión en el centro ha bajado a 992 hectopascal o milibares. Eso quiere decir que es... Nuestro pueblo ha logrado una cultura respecto a esto gracias al conocimiento del doctor José Rubiera. Ya desde que dan fase informativa, ya nuestro pueblo está listo. La fase de alarma ciclónica, ya hay que evacuar a las personas, ya inmediatamente empezamos a evacuar a la gente. Cuba es uno de los mejores países en atención a la población cuando hay una situación atmosférica de esa índole. Se preocupan por la gente, las zonas dañadas se les atiende. El objetivo del Estado es asumir de forma exclusiva la protección. En los últimos 17 años hemos visto 9 huracanes más poderosos que el Flora, y la pérdida de vidas humanas ha sido mínima. Las cicatrices que han dejado las tormentas en La Habana Vieja son un recuerdo permanente de que los impactos de futuros huracanes pueden resultar catastróficos. Los cubanos son conscientes de que lo peor puede estar por llegar. Con las temperaturas globales aumentando de forma constante 0,2 grados centígrados por década, las condiciones son propensas a fomentar la formación de tormentas cada vez más violentas. Pero incluso sin los efectos del cambio climático, es probable que seamos testigos de un impacto en la costa atlántica de una tormenta de gran tamaño, como el huracán Sandy, y con la potencia del Andrew o el Flora. Estas tormentas pueden llegar a ser fenómenos más habituales, con la posibilidad de que se produzca un aumento del 50% en las tormentas de categoría superior. La superurbanizada costa oriental de Estados Unidos está en peligro, y en ninguna parte tanto como en la delgada franja de Islas Barrera. Las Islas Barrera se extienden a lo largo de miles de kilómetros de la costa oriental, llevándose la peor parte de cualquier clima tormentoso y dando protección al territorio continental. Nacido y criado en la costa oriental de Florida, Tim Palmer manifiesta su preocupación por los cambios observados en las islas locales. Siempre ha habido desarrollo urbanístico en las Islas Barrera, pero cada vez más y más. Lugares que estaban cubiertos de uvas de playa, manglares y casuarinas, albergan ahora bloques de apartamentos y aparcamientos. Una cosa es construir en el lado del río de la Isla Barrera, que está protegido por el resto del territorio insular, y otra construir rascacielos en el lado del océano. Porque no solo estás construyendo en un lugar en donde podrán estar en peligro algún día, sino que además estás eliminando la vegetación que constituye la propia estructura de la Isla Barrera y que la mantiene unida. Un pequeño huracán será suficiente en muchas ocasiones para abrir brechas en la Isla Barrera. Y es mucho más fácil si la arena del mar, las uvas de playa y los manglares han sido eliminados. Un problema que ha estudiado un equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos dirigido por Avi Salinger.
En una situación completamente natural, las islas barrera migrarían hacia tierra firme y tendrían espacio para hacerlo. Sin embargo, se han construido tantas infraestructuras, ya sea en la costa oceánica de las islas como en la costa continental, que en muchos de esos lugares no hay espacio para que las islas evolucionen. Y hablamos en particular de lugares como Miami Beach, Ocean City o Virginia Beach, con enormes edificios. Son emplazamientos con el terreno inmovilizado. A pesar de que el sistema natural quiere moverse en dirección al continente, ahora llegan los humanos e intentan mantener las islas donde están. Y hemos visto una y otra vez que este es un juego en el que podemos terminar perdiendo. En 2011, el huracán Irene cruzó el estrecho de Pamlico, en Carolina del Norte, como una gran tormenta de categoría 1. Golpeó las islas de los Outer Banks, cerca de Cabo Hatteras, generando una marejada ciclónica de unos 2 metros de altura que atravesó el estrecho. Golpeó las Islas Barrera en varias ocasiones, derribó puentes, destrozó carreteras y destruyó casas a lo largo de un tramo de 400 kilómetros de costa. El equipo de AVI ha estudiado la costa oriental de Estados Unidos utilizando imagenología láser, llamada LIDAR. Ha cartografiado con precisión la topografía para identificar futuros puntos débiles en las defensas costeras. Estos son datos aéreos obtenidos con LIDAR, los primeros que hemos recibido de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Muestran las edificaciones de la playa y lo cerca que están algunas casas del océano. Las propias islas son extremadamente vulnerables a los daños causados por los huracanes, y Tim cree que las construcciones aumentan ese riesgo. Cada vez que nos golpea un huracán, parece que sucede cerca de lugares donde hemos cambiado cosas, donde hemos excavado un canal o construido edificios. Estas islas barrera están hechas para desplazarse, aumentan y disminuyen de tamaño. La arena se amontona y es arrastrada por el mar. Cuando ponemos un edificio encima, estamos perturbando el ciclo natural. Pero el deseo de construir al borde del océano está aumentando. Con la subida del nivel del mar, ello expone a más personas a un mayor riesgo. Según las predicciones, las tormentas de categoría superior serán más frecuentes y dado el papel crucial de la arena en la protección de las costas, la magnitud de la continua erosión de las playas preocupa a Alfredo Torroella. Cuando una tormenta impacta en la playa, esta pierde su arena y crea con ella una barrera que obliga a las olas a romper lejos de la orilla, quitando la presión a la propia playa. Es una especie de autodefensa, pero es un fenómeno a corto plazo. Una vez que ha pasado la tormenta, las olas normales devuelven su estado previo a la playa y así se cierra el ciclo. Pero ese ciclo natural se ha roto ya con el desarrollo urbanístico costero. Para compensarlo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos supervisa un programa de restauración de playas con un coste de muchos millones de dólares al año. En Florida, uno de los mayores buques de dragado bombea arena marina a la orilla en una operación supervisada por la directora del programa, Jackie Kaiser. En Florida, la arena suele desplazarse de norte a sur y a medida que se ha ido construyendo hemos endurecido nuestro litoral, reducido la anchura de las playas, eliminado dunas para que la gente tenga vistas al mar. Todo ello ha impedido que la arena se desplace por la costa. La interrupción con estructuras humanas de ese desplazamiento natural crea turbulencias cuyo resultado es la pérdida de arena en el océano. A medida que la costa va retrocediendo, hemos realimentado la playa de arena para intentar conservarla y mantener también un buen ancho de berma que actúe como protección contra huracanes o grandes tormentas.
El ejército presupuesta millones de dólares al año para la reconstrucción de las playas y la limpieza de los destrozos producidos por tormentas. Cuando la arena es arrastrada por el mar, la respuesta en las últimas décadas ha sido bombear arena del fondo del océano y amontonarla en la playa. Llevo viendo hacer esto unos 25 años y el resultado es que tan pronto como la ponen en la playa, el mar vuelve a tragársela. Lo triste es que no solamente todo el trabajo y el dinero que se invierte en reconstruir la playa parece desperdiciarse, sino que además la arena se amontona en los arrecifes naturales que tenemos aquí, al lado de la orilla. Cuando un huracán erosiona una playa, se piensa en un desperdicio de mucho dinero, pero para eso se diseña una playa, para que se sacrifique en beneficio de las estructuras que están más arriba, por la seguridad y la salud de las personas y por nuestras infraestructuras. La inmensa tarea que supone reemplazar el ciclo natural con trabajos de ingeniería se incrementará con la subida del nivel del mar. Si dejáramos de dragar para la realimentación de las playas en Florida, sería devastador para la economía. Solamente el turismo genera unos ingresos de 60.000 millones de dólares para el estado de Florida y es también un gran generador de impuestos federales. Los hoteles, las calles, los colegios, los hospitales, las carreteras se abandonarían debido a los daños de la tormenta. Económicamente necesitamos seguir bombeando arena. Pero la arena por sí sola podrá constituir una defensa adecuada contra las tormentas más violentas del futuro. Ante el peligro del aumento de huracanes que impactan en tierra, las crecientes poblaciones costeras necesitan más protección que nunca para las infraestructuras construidas. Las medidas de protección pueden encuadrarse en dos categorías. Una es la adaptación, una especie de impermeabilidad al clima, utilizando mejores códigos de construcción para que cuando lleguen los vientos o la lluvia intensos, esas infraestructuras puedan resistir mejor. En 1992, el huracán Andrew de categoría 5 golpeó Florida, en el sur de Miami. Un acontecimiento que iba a cambiar las normas de toda una industria. Hoy, los códigos de seguridad en la construcción urbanística son implementados por inspectores como Eugenio Santiago. Andrew nos enseñó una lección muy valiosa. Tenemos que asegurarnos de que las cosas se hacen correctamente, tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista de la construcción. Pero ¿qué peligros pretenden evitar las modificaciones en el reglamento? El daño más grave es el que se inflige al envoltorio. El envoltorio protege el perímetro del edificio y está hecho con muros o vidrio. Si cualquiera de ellos falla, el viento entra y destruye el edificio. Si inflamos un globo y soplamos el tiempo suficiente, el globo explota. Lo mismo ocurre con una casa. Estos daños fueron infligidos por una tormenta de categoría 1. Estamos amenazados por fenómenos mucho peores. El huracán Andrew será recordado como un huracán de categoría 5 extremadamente intenso, pero no era grande. Andrew era un huracán muy pequeño. Si hubiéramos sido golpeados por un huracán de un tamaño normal o por uno de gran tamaño, como el Sandy o el Katrina, con la fuerza del Andrew, los daños habrían sido muchísimo mayores. Precisamente para un escenario como este se preparan ingenieros civiles como Forrest Masters. Para reducir al máximo las pérdidas, necesitamos tener una idea muy clara del tipo de viento al que nos enfrentamos y la lluvia de la que viene acompañado. Cubrimos un vacío importante, que es tomar medidas del material de los edificios susceptibles de ser arrastrados por los huracanes. Eso es lo que produce los mayores daños. Estas observaciones se reproducen en el laboratorio para ser testadas en condiciones de seguridad, pero primero hay que recrear un huracán. Esta máquina replica las condiciones de un huracán en un entorno controlado. Generamos vientos de hasta 370 km por hora, ejerciendo presiones muy intensas sobre los tejados. Así podemos determinar con mayor precisión su umbral de tolerancia.
Súbelo. Controlamos minuciosamente la velocidad del viento para reproducir lo que ocurre en un tejado real. El objetivo es diseñar materiales de cubierta capaces de resistir la velocidad del viento de los huracanes más extremos. El huracán Andrew destruyó 28.000 viviendas en menos de 24 horas. Con los vientos más virulentos, incluso las estructuras verticales corren peligro. Para evaluar su resistencia se ha puesto a punto una máquina que simula la presión dinámica ejercida por los huracanes sobre el costado de los edificios. Estamos colocando una cámara en el segundo panel. Bien, aseguraos de que el ángulo sea el adecuado. Sí. El resto está bien. Vamos. ¿Vale? El sistema ejerce una presión dinámica extrema. Imaginen la enorme carga dinámica que soporta la parte superior de un rascacielos azotado por un huracán de categoría 5, o la presión de un tornado de intensidad F4 sobre un edificio bajo. Todo listo. Muy bien, Scott. Voy a encender el motor para iniciar el test. ¿Listo? Sí. Tratamos de crear un entorno en el que los fabricantes puedan probar nuevos materiales, innovar y entender que lo que están viendo aquí ocurrirá durante el transcurso de un huracán real. Esperamos que eso les infunda la confianza que necesitan para impulsar su tecnología. Pronto los edificios modernos podrán soportar vientos de categoría 5 de 250 km/h o incluso superiores. Pero cuando un huracán de gran envergadura toca tierra, no es viento lo único que trae. Los especialistas en oceanografía física de la Universidad de Miami, en Florida, estudian el oleaje provocado por los huracanes. Un gran huracán de categoría 5 puede levantar olas de hasta 10 metros de altura. Cuando a esto se une un alto coeficiente de marejada, la altura de las olas puede llegar a duplicarse. Aquí, los científicos pueden evaluar con seguridad el impacto de las olas sobre construcciones humanas. El previsible aumento del nivel del mar debido al cambio climático pronto se convertirá en un factor agravante. El aumento del nivel del mar es un barómetro bien conocido por la comunidad científica en todo el mundo. Las mediciones ponen claramente de manifiesto que se ha producido una elevación media de unos 20 centímetros desde principios del siglo XX. Y esto es solo la punta del iceberg, porque las proyecciones para el final de este siglo indican que el nivel del mar podría aumentar todavía entre 30 centímetros y 1 metro. Eso, potencialmente, acarrearía enormes cambios para los millones de personas que viven cerca de las costas. Cualquiera que sea la intensidad de los huracanes del futuro, de lo que no hay duda es de que penetrarán cada vez más tierra adentro. Las presiones variables y los vientos extremos podrían generar inundaciones sin precedentes, con una elevación de las marejadas ciclónicas de 6 a 7 metros. Y a medida que los niveles del mar vayan ascendiendo, la erosión costera se irá agravando.
Las perturbaciones violentas son el principal causante de la erosión costera. Y dado que Puerto Rico se encuentra en medio de la trayectoria habitual de los huracanes, todos los veranos, o más bien durante la temporada de huracanes, la isla de Puerto Rico sufre importantes eventos erosivos. Es evidente que los huracanes influyen en gran medida en la erosión de sus playas. Esa influencia aumentará si los grandes huracanes son cada vez más habituales. Pero San Juan, la capital de Puerto Rico, cuenta con una muralla defensiva inesperada. Los arrecifes de San Juan se encuentran en un estado de conservación sorprendente. Naturalmente hay zonas bastante devastadas, pero cuando buceas te asombra contemplar corales de tan bella factura. Y más aún cuando al asomarte a la superficie, lo que se ve es una gran ciudad a menos de 2 kilómetros de distancia. Como oceanógrafo, Alfredo Torruella sabía que los arrecifes coralinos absorbían la energía de las olas, pero no hasta qué punto. En 2011 tuvo la oportunidad de comprobarlo. La tormenta tropical Irene se encuentra al este de Puerto Rico y en cualquier momento se intensificará para convertirse en un huracán. Nuestra intención es registrar la fuerza de las corrientes y de las olas durante el paso del huracán, algo que nunca se ha hecho en Puerto Rico. En última instancia, nuestro objetivo es comprobar qué influencia tienen las olas en la erosión de las playas cuando su fuerza se ve alterada por el obstáculo que presentan los arrecifes. Frente a la costa de San Juan, existe una barrera protectora de arrecifes y queremos estudiar su interacción con las olas y las corrientes. Queremos comprobar qué influencia tienen los arrecifes sobre la erosión de las playas durante un huracán. Faltan apenas 18 horas para la llegada de la tormenta, así que no hay tiempo que perder. El instrumento que empleamos es un cilindro de 90 centímetros fijado a una base hecha a su medida. Entonces nos sumergimos, descendemos hasta el fondo y lo fijamos al lecho marino. Colocamos los instrumentos tanto en el interior como en el exterior de la barrera coralina para registrar las olas y las corrientes asociadas al huracán Irene. Más tarde, esa información nos permitió crear un modelo informático de toda la zona. Y posteriormente, con la ayuda de dicho modelo, pudimos estudiar el patrón del oleaje y las corrientes generados por el huracán. Después de tocar tierra en la costa norte de Puerto Rico, Irene se transformó en un huracán de categoría 1 acompañado de un enorme oleaje. Las olas de 10 metros perdieron más del 90% de su fuerza al pasar por los arrecifes situados frente a la costa de San Juan. Solo un 10% llegó a la playa de la ciudad. Sin la presencia de los arrecifes, el impacto de las olas sobre el litoral habría sido 10 veces más intenso. Para hacerse una idea de la fuerza de la que estamos hablando, hay que saber que 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, es decir, aproximadamente el equivalente a un coche pequeño. Bien, imaginemos ahora una ola que contiene decenas y decenas de metros cúbicos abalanzándose sobre nosotros a más de 30 kilómetros por hora. Se trata ya de una fuerza colosal. Y ahora vayamos un poco más allá. Un huracán genera olas de 5, 10 y hasta 15 metros de altura. Estaríamos hablando de varios miles de coches pequeños impactando a 30 kilómetros por hora con un poder devastador. Ahí tenemos una razón más por la que necesitamos preservar estos arrecifes. Sin la presencia de estas barreras que bloquean el impacto de las olas durante los huracanes, la ciudad de San Juan no existiría tal y como hoy la conocemos. Muchas ciudades del Mar Caribe se construyeron frente a la barrera protectora de un arrecife, pero en la actualidad estos macizos coralinos están en franco declive. La pérdida de los arrecifes de coral protectores es particularmente inquietante en los cayos del sur de Florida.
Un equipo de científicos investiga este fenómeno en busca de soluciones. Los Cayos de Florida tienen una altitud mínima sobre el nivel del mar de apenas unos metros. De modo que la barrera de coral que nos protege del oleaje y las tempestades tiene una importancia vital. Hemos perdido una parte considerable de los corales situados en la zona externa del arrecife, precisamente la que constituía la primera barrera contra las mareas ciclónicas y el embate de las olas. El 25% de los arrecifes coralinos del planeta ha desaparecido durante los últimos 20 a 40 años. Entre ellos, una especie majestuosa, el coral cuerno de alce, que suele crecer en la pared exterior de los arrecifes, ha desaparecido un 98%. Nuestros arrecifes son ahora mucho más vulnerables a la acción del oleaje. Las barreras coralinas son cada vez menos capaces de proteger nuestras costas de los huracanes. Su declive se debe en gran parte a actividades humanas como la sobrepesca, los desechos industriales y la contaminación. ¿Pero es posible dar marcha atrás en esta degradación que parece imparable? Para cualquier otra especie, hacemos lo que llamamos una recuperación. Cuando un bosque se quema, cultivamos árboles jóvenes y luego los replantamos. Durante 10 años hemos intentado comprobar si los corales se pueden también recuperar y replantar. Y la buena noticia es que el sistema funciona. Y no solo funciona, sino que lo hace mejor de lo que imaginábamos. Un equipo de biólogos de Mount Marine espera poder usar este sistema para restaurar los arrecifes del Caribe. El coral cuerno de ciervo siempre se ha adaptado para enfrentarse a fenómenos meteorológicos violentos, como los huracanes. Una característica natural de su reproducción es que se puede romper en fragmentos más pequeños durante una fuerte tempestad, y cada uno de los fragmentos es capaz de anclarse al arrecife para fundar una nueva colonia. El problema es que estas colonias de coral cuerno de ciervo casi han desaparecido. Es uno de los corales más importantes en los Cayos para el desarrollo de los arrecifes, pero ha experimentado un gran declive en las últimas décadas. Y es un problema, porque tiene un gran poder de restauración. Es una de las especies de crecimiento más rápidos. Lo importante de este proyecto es colaborar con otros socios del sur de Florida y del resto del Caribe en el desarrollo de viveros de coral por toda la cuenca caribeña, con los mismos métodos y los mismos objetivos. Así, si uno de estos viveros fuese destruido por una tempestad o un huracán, en la parte externa de los Cayos, podríamos trabajar con nuestros socios en otras regiones y el proyecto seguiría adelante. ¿Vamos allá? En las aguas poco profundas florece una granja de roca viviente. Los corales pétreos constructores de arrecifes son animales vivos que poseen un fino tejido celular que genera su propio esqueleto calcáreo, lo que les confiere su morfología y resistencia características. Dado que vivimos en una región expuesta al impacto de los huracanes, hemos aplicado diferentes métodos en el cultivo de corales. Algunos los anclamos al fondo y otros los dejamos suspendidos en estructuras que se mueven con las olas y las mareas. Son corales de crecimiento rápido, sobre todo si los plantamos y podemos supervisar el desarrollo de estos pequeños fragmentos. Cuando adquieren el tamaño adecuado para soportar los factores de estrés ambientales, los trasplantamos al arrecife en número y diversidad suficientes para obtener pequeñas poblaciones compactas, que se fecundarán mutuamente y repoblarán la zona seleccionada. Sin embargo, el propio océano está cambiando, lo que dificulta aún más la labor. Hemos emitido a la atmósfera más de 500.000 millones de toneladas de dióxido de carbono desde el comienzo de la era industrial. Los océanos han absorbido alrededor de 150.000 millones de toneladas de ese carbono, lo que ha contribuido a la acidificación de los océanos, creando un problema adicional.
Un problema que podría afectar a los corales, ya que el ácido disuelve el carbonato cálcico de sus esqueletos. En la Universidad de Miami se investiga si esta acidificación podría amenazar la vida de los corales. Los corales son estructuras muy complejas, poseen todo tipo de hendiduras y múltiples ramificaciones, y por eso recurrimos al escaneado en 3 dimensiones. Aquí tengo una muestra de coral cuerno de ciervo, en peligro de extinción. Los hemos cultivado en un laboratorio que imita las condiciones que se prevén para finales de siglo. Así podemos supervisar los cambios que experimentan los corales vivos en diferentes condiciones de acidificación de los océanos. El estudio de los esqueletos mediante el uso de imágenes tridimensionales confirma que la acidez los debilita y disminuye su capacidad de crecimiento. Ahora sabemos que la acidificación afecta a los arrecifes. En primer lugar, ralentiza su crecimiento y, en segundo lugar, los organismos naturales que erosionan el arrecife prosperan al mismo tiempo. Se produce un doble efecto perjudicial. Y en estas condiciones resulta muy difícil que un ecosistema de arrecife se mantenga saludable. Si el océano continúa acidificándose y calentándose, a los arrecifes de coral les costará más trabajo crecer de forma sostenible. En Mote Marine están tratando de anticipar estos cambios. Intentamos predecir el futuro de los arrecifes. Nos guste o no nos guste dicho futuro, supongo que estamos construyendo el arrecife del mañana. Determinar cómo será el coral de estos hipotéticos arrecifes del futuro constituye el núcleo de esta nueva investigación. En nuestro experimento variamos el pH para establecer una comparación entre la acidez que había hace algunos años y la actual. Hacemos una prospectiva de la acidez que podría haber de aquí a 20 o 50 años. En la granja marina situada frente a las costas también se planifica el futuro. Tratamos de cultivar el mayor número posible de variedades genéticas de una misma especie. Gracias al estudio de las diferentes cepas genéticas de los corales, hemos observado que algunas especies crecen mejor que otras, y en el futuro veremos cuáles se adaptan mejor a los cambios en diferentes condiciones oceánicas y tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Si no conseguimos controlar el calentamiento global, el océano se convertirá en un medio hostil para los corales. De aquí a 50 o 100 años, probablemente tendremos que renovar un par de veces los corales hasta que ya no se encuentren amenazados por el calentamiento climático, las altas temperaturas y la acidificación de los océanos. Pero sueño con que de aquí a 10 años podamos restaurar casi por completo los arrecifes a su estado original. A pesar de los esfuerzos, los arrecifes de coral se enfrentan a un futuro incierto debido al cambio climático. Al igual que las Islas Barrera, las defensas naturales detrás de las cuales nuestros antepasados construyeron sus ciudades son cada vez más vulnerables. Los eventos acaecidos en 2013 sientan un terrible precedente. Un monstruoso huracán destruyó la ciudad de Tacloban, en Filipinas, después de tocar tierra firme. Olas de 13 metros y vientos de 320 kilómetros por hora dejaron al menos 6.000 muertos. Fue el supertifón Haiyan de categoría 5. Algunos científicos predicen que este tipo de supertormentas serán en el futuro más comunes en todo el mundo. ¿Debemos tomarnos en serio estas predicciones? Si no podemos predecir la intensidad de un huracán en 5 días, dudo que podamos prever lo que ocurrirá dentro de 100 años. La validación del modelo climático basándose en el pasado histórico de la Tierra presenta muchas dificultades. Tenemos muy pocos datos a nuestra disposición para establecer comparaciones con las simulaciones que hacemos en base a nuestros modelos actuales. Lo que es evidente es que con el aumento actual del nivel del mar, los efectos de los huracanes y tormentas tropicales, en general, serán más intensos y más devastadores.
Con independencia del número de huracanes que tengamos en el futuro, ya sea una cifra superior o inferior, con independencia de su frecuencia, es muy probable que causen más daños por el aumento del nivel del mar. No se trata de una ecuación lineal simple. El nivel del mar ha aumentado 30 centímetros, así que la marea se adentrará 30 centímetros más. Es mucho más complicado. El agua podría adentrarse muchos kilómetros tierra adentro. A pesar del creciente riesgo, nuestro anhelo por construir en el umbral del océano no ha decrecido lo más mínimo. Y sin embargo, las defensas de la naturaleza son cada vez más escasas. Es evidente que seguimos construyendo en las zonas costeras, por muy vulnerables que sean, y la mayoría de los políticos a nivel local lo consideran algo beneficioso. Cuanta mayor sea la población, más casas bonitas habrá en la costa y mayor será la recaudación impositiva. Esta política, basada en los beneficios económicos, expone a la sociedad a unos peligros de los que la ciencia por sí sola no podrá protegernos. El problema al que nos enfrentamos va más allá de la ciencia. También es un problema técnico, un problema económico, un problema humano y un problema moral. Y para resolverlos de manera colectiva, tal vez nuestra superpoblada sociedad debería tomar ejemplo de la sabiduría de los ciudadanos de Luisiana hace 150 años. En el centro del litoral de Luisiana hay una isla llamada Isla Dernier, que es la última isla barrera al oeste de la costa. En la década de 1850 se construyó allí una estación balnearia. En 1856 un huracán se abatió sobre la isla y la mitad de la población murió ahogada. Todas las construcciones de la isla fueron arrasadas. A raíz de aquello se decidió no volver a construir. En Estados Unidos eso es algo muy poco usual. Después de una gran tormenta, nuestra primera reacción es ponernos manos a la obra para reconstruir de nuevo en la zona costera y, por lo general, para construir viviendas más grandes, más lujosas y más cerca todavía de la playa. En lugar de levantar construcciones cada vez más grandes después de cada desastre con la esperanza de que todo vuelva a recuperar su aspecto original, ¿no deberíamos pensar en cambiar nuestros hábitos? Si lo único que hacemos es tratar de adaptarnos al cambio climático sin hacer un verdadero trabajo de prevención para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, llegará el momento en que ninguna de las medidas que tomemos para adaptarnos servirá de nada ante la intensidad de esos daños. En este futuro incierto existen algunas certezas.